El principio de corrección es actuar de conformidad con los principios y normas morales, deontológicas y jurídicas, así como las reglas de urbanidad y buenas costumbres. Se refiere al cumplimiento de las obligaciones inherentes a la profesión. La corrección se refiere a la manera de cómo pueden configurarse las relaciones con clientes, terceros y con colegas, con quienes debe haber fraternidad, lealtad y respeto sin mínima aversión. Las bases sobre las que se caracteriza el principio de corrección son la seriedad, discreción, reserva, cortesía, honestidad y rectitud moral profesional. No se puede alegar desconocimiento de las normas deontológicas, ya que su violación se juzga como consciente y voluntaria, incluso si los efectos de la conducta desplegada no fueron previstos ni queridos por el profesional. Los comportamientos descritos por la ética y los principios deontológicos son de exigida obligatoriedad. Por lo tanto, se considera que entre más vivencia los valores morales en todos los aspectos de su vida profesional, mayor será su compromiso con los clientes y la sociedad sin necesidad de la amenaza del castigo. Algunos ejemplos de faltas al principio de corrección son: A. No haber inscrito la causa en el registro público y haber proporcionado falsas noticias sobre su pretendido desarrollo. Dejar transcurrir un plazo de prescripción, así como haber retenido sumas y objetos preciosos de propiedad del cliente. No haber rendido cuentas a éste y haber restituido solo en parte las sumas ingresadas por terceros para el cliente. B. Haberse apropiado de sumas de dinero del cliente, haber reclamado anticipos sin tener cuenta. C. Haber reclamado honorarios exagerados y obtenido un préstamo del cliente con garantía de un efecto cambiario. D. Haber abandonado un juicio penal sin justa causa. Interesa, de acuerdo al principio de corrección, que todos los abogados inscritos en el Colegio de Abogados de Costa Rica no solo tengan una buena preparación profesional, con gran manejo y criterio técnico, sino también que sean personas íntegras y de amplia formación ética, comprometidas con su profesión como una vocación de vida y de servicio. Personas que, además, presenten una actitud creativa, dinámica y de buen criterio frente a los problemas que se les planteen. Y eso solamente lo logra el profesional que esté actualizado y que actúe conforme a nuestra cultura en el ámbito psicosocial. Se encuentran regulaciones al respecto en los artículos 17, 31 y 53 del Código de Deberes. Artículo 17. El abogado y la abogada deberán actuar con corrección en el ejercicio profesional. Su conducta se ajustará al ordenamiento jurídico vigente en la sociedad costarricense, debiendo abstenerse de toda actuación impropia que pueda desacreditar la profesión. Su ejercicio profesional deberá ser siempre probo, leal, veraz y de buena fe. Artículo 31. La relación entre el abogado o la abogada y el cliente se deberá fundar en una recíproca confianza basada en los principios éticos y morales de este código. La corrección en las relaciones procesales es un imperativo que se expresa en el artículo 53 del Código de Deberes. El abogado y la abogada deberán conducirse de forma correcta, respetuosa y cortés en el trato con funcionarios judiciales y personas que laboren en el Poder Judicial. Igual obligación tienen el abogado y la abogada en todos los asuntos en que intervengan, como tales en sede administrativa y en empresas privadas. Principio de información. Se refiere al deber de información de la situación actual y las posibilidades del caso que se tienen con el cliente, al igual que las otras partes interesadas en el proceso. Este principio encierra la obligación del abogado de investigar en forma escrupulosa el caso o asunto que se le confíe y así informar a los interesados de manera precisa y llevar un riguroso control que permita la transparencia para con todas las partes del proceso. Es también un deber para con el mismo porque debe estudiar y autoinformarse. También es el deber de información y estudio minucioso sobre el fundamento jurídico, las alternativas de solución, los riesgos y probabilidades, es dar una debida y completa asesoría, inclusive que trascienda la disciplina del derecho y pueda identificar factores de otras disciplinas que deben ser abordados para una adecuada atención del proceso, como por ejemplo en los casos de violencia doméstica donde la psicología y la sociología están presentes. Es de gran importancia contar con un amplio criterio técnico, ya que los abogados son quienes van a revisar el expediente, evaluarán la prueba a presentar y los que solicitarán al cliente la información requerida. Por tanto, es de vital importancia su análisis riguroso para no caer en hábitos mentales entendidos como juicios emitidos sin previa comprobación fáctica de su validez. Esto quiere decir que el profesional no puede tomar como verdades todo lo que se le presenta, sino que debe investigar más. De no cumplir con esta tarea de autoinformación, caería en lo que llamamos realismo ingenuo o creencias.
El abogado deberá informar brevemente al cliente sobre las orientaciones de la doctrina y la jurisprudencia relativas a los problemas de derecho que se plantean en la controversia para hacerle conocedor de las posibilidades de éxito o fracaso, aunque sea parcial, o por lo tanto de los riesgos y de los gastos que supone, con el fin de colocarlo en situaciones de poder dar su asentimiento consciente para el inicio a la continuación de las acciones legales. Se debe de tener en cuenta las instrucciones del cliente, siempre que no perjudiquen la reputación profesional del abogado. Es obligado, según la deontología, a aconsejar de la manera más sencilla, más breve y menos costosa, así como instruir al cliente sobre el comportamiento correcto que debe de observar ante el juez y la parte contraria. Este es uno de los principios mayormente tutelado en el Código de Deberes y se refleja en los artículos 13 y 26. Artículo 13. Quienes ejercen la profesión del derecho deberán analizar cuidadosamente un caso antes de aceptar su dirección profesional y rechazar el que requiera un conocimiento especial que no posean. Artículo 26. Cuando un colegiado o colegiada opte por un puesto o nombramiento para el cual se requiera ser abogado o abogada, la información que brinde deberá ser veraz y actualizada y abstenerse de presentar atestados que induzcan a error. Algunos artículos del Código de Deberes que contemplan este principio son: Artículo 32. El abogado y la abogada deberán tener pleno conocimiento de la causa de su cliente antes de aceptarla y emitir opinión sobre ella. Artículo 33. Al emitir opinión de su ejercicio profesional, los agremiados estarán obligados a presentar con sinceridad los diversos aspectos del asunto, tanto favorables como desfavorables, después de un minucioso y serio estudio de las cuestiones de hecho y de derecho. No deberán asegurar nunca el éxito ni magnificar sus dificultades, sino exclusivamente exponer el amparo legal de la causa y sus probabilidades razonables. Artículo 36. Quienes ejerzan la profesión del derecho no deberán valerse de una impostura o error para beneficiar a su cliente. Deberá el abogado y la abogada combatir las imposturas o errores de sus clientes. Si éste insiste en su posición, quedarán facultados para abandonar la dirección del asunto, pero deberán hacerlo de forma que no perjudiquen a su patrocinado. Otros artículos en correspondencia con este principio son 30, 40, 41, 42, 82. Principio de reserva o secreto profesional. El secreto en general, incluido el profesional, encuentra sus límites en los legítimos intereses de la sociedad y en los derechos individuales de otras personas o en los derechos del mismo sujeto del secreto. Por tanto, desvinculan del secreto el bien común, el daño a terceros, el consenso del cliente y el daño profesional. El secreto profesional contempla dos aspectos que no se pueden separar. Por un lado, la necesidad del cliente de manifestar a su representante legal las confidencias para resolver los problemas y por otro lado, de la certeza de que el profesional en derecho no revelará esas confidencias excepto en los casos calificados. Se le atribuye mantener el secreto profesional al abogado, quien debe de observar comportamientos de estricta reserva sobre las vicisitudes de su cliente. Involucra mantener en secreto todo lo que de cualquier forma ha llegado a su conocimiento con ocasión del desempeño del cargo profesional que el cliente le confirió. Le impone conservar una conducta inspirada en la discreción y reserva absoluta, bien en los contactos directos con el cliente, bien con sus familiares y causahabientes, bien con los terceros. Refiere no solo a lo dilucidado en el proceso, sino también a toda aquella información que se ha dado a conocer. La aprobación dada por el propio cliente de revelar el secreto no es suficiente para hacer lícita tal acción. De hecho, será conveniente que el abogado haga entrega al efecto de un escrito de autorización. Se ha considerado justa causa de revelación del secreto profesional la que se realiza indirectamente con ocasión de la presentación del alegato al juez o al tribunal con el fin de liquidarla, así como la necesidad del profesional de defenderse a sí mismo de una grave acusación que pudiera dañar el honor y la reputación. Artículo 42 del Código de Deberes. El abogado o la abogada que sea objeto de un ataque grave e injustificado de su cliente estará dispensado de la obligación de guardar el secreto profesional y podrá revelar lo indispensable para su defensa. Cuando un cliente comunicare a su abogado la intención de cometer un delito, tal confidencia no quedará amparada por el secreto profesional y el abogado deberá hacer las revelaciones necesarias para prevenir un acto defectuoso o proteger a personas en peligro. Los profesionales en derecho deberán tener en cuenta que la obligación de guardar el secreto profesional perdura aún después de cesada la relación profesional, asimismo de advertir a su personal de apoyo de la confidencialidad de los asuntos que conoce con ocasión de su ejercicio profesional y del consecuente deber de reserva que los cobija.
Si se llama a un abogado o abogada a declarar como testigo, deberá concurrir y oponer su derecho de no contestar aquellas preguntas cuyas respuestas sean susceptibles de violar el secreto profesional. Este principio se refleja en los artículos 1, 2, 41, 42, 43, 55, 56, 64 del Código de Deberes. A continuación, artículo 41. Constituye secreto profesional las confidencias que se hagan al abogado o abogada con ocasión de su ejercicio profesional por parte del cliente, del adversario, de los colegas, las que resulten de entrevistas para conciliar o transar y las de terceras personas. Asimismo, estarán bajo secreto profesional el conocimiento obtenido con ocasión del ejercicio profesional de los documentos privados, los documentos que reciba y su contenido. Es prohibido revelar la información obtenida bajo secreto profesional con las excepciones establecidas en el artículo siguiente. La obligación de guardar secreto profesional perdura aún después de cesada la relación profesional. Si un abogado o abogada se entera de un asunto en razón de una consulta realizada por un colega, deberá guardar secreto profesional respecto a esa información. Los abogados y las abogadas deberán advertir a su personal de apoyo de la confidencialidad de los asuntos que conoce con ocasión de su ejercicio profesional y del consecuente deber de reserva que los cobija. Si se llama a un abogado o abogada a declarar como testigo, deberá concurrir y oponer su derecho de no contestar aquellas preguntas cuyas respuestas sean susceptibles de violar el secreto profesional. Artículo 42. La obligación del secreto profesional cede a las necesidades de la defensa del abogado y la abogada cuando es acusado, en cuyo caso revelará lo indispensable. También podrán revelar la información necesaria a efecto de medir la complejidad del asunto para el ejercicio del derecho de cobro de sus honorarios. Artículo 43. Si un cliente comunica a su abogado o abogada la intención de cometer un ilícito, esta confidencia no es materia de secreto profesional, por lo cual, agotados los medios de disuasión, deberán hacer las revelaciones necesarias para prevenirlo. Excepcionalmente, el abogado y la abogada podrán revelar el secreto profesional para evitar la eventual condena de un inocente. Artículo 55. Los abogados y las abogadas deberán devolver a quien en derecho corresponda, dentro del término fijado el efecto, los documentos, expedientes o valores que les sean entregados por las autoridades judiciales o administrativas en razón de su ejercicio profesional. Artículo 64. El abogado y la abogada no deberán comunicar ni facilitar la divulgación de noticias, comentarios u opiniones vinculados a asuntos pendientes en que intervengan en tribunales de cualquier naturaleza. Deberán evitar cualquier ponderación de sí mismos y crítica de la contraparte, su abogado y de los tribunales, y les está prohibido referirse en cualquier forma a asuntos judiciales pendientes. Deberán abstenerse de publicar escritos judiciales o las discusiones mantenidas en relación con los mismos asuntos, ni pieza alguna del expediente. Concluido el proceso, podrán publicar en forma ponderada y respetuosa sus escritos y las sentencias y dictámenes del expediente, pero no los escritos del adversario sin autorización. Los comentarios deberán ser respetuosos y ecuánimes. También desvincula del secreto profesional el daño a una tercera persona inocente. Esto es especialmente importante cuando el secreto se refiere a un sujeto que ejercita una profesión pública como la abogacía. El secreto profesional subsiste aún en el caso de que a la postre no se haya aceptado el asunto, ya que la confidencia se comunicó en razón de la relación cliente-abogado, y éste, aunque solo haya escuchado una consulta, lo ha hecho en razón de su profesión. El secreto se amplía a la información otorgada por la contraparte para lograr una conciliación. Esta se obtenga o no, el abogado debe salvaguardar la información brindada y es una falta a este principio valerse de la misma para alegar en perjuicio de la contraparte.